Buenas tardes a todos. Soy el doctor Restituyo, presidente de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, incorporada en New York. Hoy sábado 6 de noviembre del año 2021, con nuestro invitado Ronald Petit, que en breve será presentado por la doctora Raiza Portorreal. Un tema de mucho interés en la práctica privada, en los especialistas, en el área de la ginecología y la medicina primaria, el médico primario, la importancia del partograma en la reducción de la mortalidad, morbilidad y la mortalidad materno-infantil. En breve será presentado por nosotros, por la doctora Portorreal. Recordándole que nuestra Asociación Hispana de Profesionales de la Salud es una institución sin fines de lucro, no política, no religiosa, incorporada hace 32 años en la ciudad de New York. Estos son nuestros fundadores, el doctor Eliezer Guzmán, el doctor Bautista, el doctor Williams, y se han integrado más recientemente colaboradores como Raiza, Carmen, la doctora Leonor. Quiero presentarles al doctor Eliezer Guzmán, la doctora Frances Robles, eh, gastroenteróloga que ejerce en la Florida, se mudó de New York para la Florida hace varios años, y el doctor Bautista, que hizo gastroenterología en el Hospital Bronx Lébano y luego trasladó su práctica también a la Florida, pero también está en New York. Para los que no conocen, nuestra secretaria ejecutiva, ella es la licenciada Elba Rosa García, que ustedes, algunos han recibido llamadas telefónicas y coordinación de ella. Recordándoles que nuestra asociación imparte programas cortos de certificación corta para los médicos, las enfermeras, los dentistas, que lo actualiza y además le permite con estas certificaciones obtener empleo rápido. Siempre cada mes estamos ofreciendo asistentes médicos, asistente dental, y también les hemos agregado asistentes de terapista físico para los que vienen con esa carrera, que también con estas certificaciones pueden trabajar en área privada o en hospitales públicos. Cada miércoles hacemos un programa en vivo por Zoom, igual que esto, y cada sábado también. Le agradecemos a Raiza y a la doctora Carmen, que nos apoyan, y a todos ustedes, sobre todo a la doctora Hermosén, que también nos ayuda. Eh, Recién tuvimos esta Feria de la Salud a manera de información para los que no conocen nuestra asociación. Tiene más de 29 años haciendo ferias comunitarias de la salud en New Jersey, New York, en Massachusetts, en Filadelfia, y el 24 de octubre tuvimos esta interesante Feria de la Salud con el apoyo de eh, médicos y dentistas y terapistas y masajistas que estuvieron presentes. La agenda durante las últimas 3 o 4 semanas es parte de las informaciones que le damos a nuestros miembros. Estamos avanzando una conversación con Austin Community College, que es un colegio comunitario de más de 50 años de fundado. El doctor Michelin, ya fallecido de 95 años, hace 3 años murió, fue el primer presidente de este college, y estamos avanzando una agenda para que ustedes, los que van a emigrar o están emigrando o están aquí en el país, puedan hacer programas cortos y obtener licencia como higienista dental o en área de enfermería, en área de radiología, que son carreras técnicas que ellos lo tienen y le valen aquí y pagan muy bien. Así que estamos avanzando eso. Ya tuvimos una reunión con el consejo directivo, entre otras se encontraba la presidenta, la doctora Daisy Coco. Ella es escritora, doctora en literatura. Eh, Además, quiero informarles que tenemos ya una agenda adelantada con los diputados de ultramar. Se va a presentar ya un documento preliminar a los diputados. Son 7 diputados de ultramar. Una agenda amplia que se está llamando provisionalmente Comisión del Exterior de Desarrollo Bilateral. Para los que no conocen, ellos son diputados residentes de la Florida, como el doctor Ceballos, Kenia Vidó y Norberto Rodríguez, residente de New Jersey, diputados que representan toda esta área de la costa este de Estados Unidos para los dominicanos. Todo aquel que esté interesado, le estamos ofreciendo beca para el segundo Congreso Latinoamericano de Nutrición, que se va a celebrar en México, noviembre 18, 19 y 20.
me pueden inscribir, se pueden comunicar con nosotros. Ahí está el teléfono. Este evento dispone de 10 becas. Si le interesa a usted participar, es relacionado a la nutrición en todas las facetas para áreas con especialistas de toda América Latina. Ya hay bastante registrado. Así que si a alguien le interesa, como manera de actualización, pueden comunicarse con nosotros para otorgarle alguna beca y no tienen que pagar lo que cobran la registración. Tenemos este programa de prevención del stroke para la República Dominicana. Los que no conocen, es una campaña que pretende disminuir la incidencia o tratar a tiempo a los que están desarrollando ACV para la República Dominicana. Para los que no saben, la agencia JICA de Japón otorgó unos fondos para hacer un plan piloto en Santiago, donde están integrados 5 hospitales, 6 con el Hospital Cabral Ibáez, por estar el Doctor Almonte, el Hospital del Barrio Libertad, está también el de Villa Tapia, Navarrete, perdón, y 5 hospitales en total están integrados en esta campaña, un plan piloto que ustedes pronto van a conocer ya más de los detalles de cómo está funcionando. Los programas de certificación tienen una duración de 4 semanas, son rápidos, acelerados y es una gran oportunidad para poder seguir avanzando su carrera en lo que usted aprueba sus exámenes o tiene su licencia para ejercer aquí en el país. Quiero finalmente, para pasar a la doctora Raiza Portorreal, adelantar que nuestro invitado, Ronald Petit, es un invitado nuestro. No ha reportado ningún conflicto de intereses, lo hace a título educacional. Así que doy paso a la doctora Raiza Portorreal para presentar formalmente a nuestro invitado en el día de hoy. Raiza. Sí, doctor, bien, muy buenas tardes a todos. Agradecerle de nuevo al equipo de la APSI por la oportunidad de apoyar en este tipo de actividades a la doctora Carmen Rodríguez, la doctora Germosén, el mismo doctor Restituyo y toda la directiva. Vamos a presentar entonces al doctor Ronel Petit, quien es egresado de la Universidad Pontificia, Universidad Católica Madre y Maestra en el año 2007, es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, con posgrado de la misma universidad, también es médico sonografista, codificador y auditor médico profesional certificado CPC y CPMA, miembro de la AAPC, que es la Academia Americana de Codificadores Profesionales desde el año 2015. Actualmente labora en el Hospital Regional Materno Infantil Dr. Francisco Peña Gómez en la ciudad de Mao, provincia de Valverde, desde el año 2016 como médico familiar. A nivel privado, como auditor médico y codificador, trabaja para Tactical Management, TMI, vive y reside en la ciudad de Santiago, de la República Dominicana desde el año 2000. Labora en el Hospital Regional Materno Infantil Dr. José Francisco Peña Gómez, como mencionamos, en la ciudad de Mao, y a nivel privado, como codificador, también labora en la empresa Tactical Management. Con el doctor vamos a ver hoy el tema sobre la importancia del partograma, una herramienta importante en la reducción de la morbilidad y mortalidad materno-infantil. Doctor, adelante, muy buenas tardes y bienvenido. ¿No se escucha, doctor? ¿Puede abrir su micrófono, doctor Ronel? Adelante. Así, ahora puede abrirlo. Intente ahora, doctor Petit. Ok, ¿me escuchan? Muy bien. Adelante. Disculpa la bulla. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, señora doctora Hernández, Marta Hernández. Gracias también al doctor Restituyo por la invitación. Para mí es un grato honor y un placer estar con ustedes esta tarde para la presentación de este tema. También las gracias a la doctora Germosén, mi hermana, mi compañera. También a la doctora Elba García por la invitación. En cuanto al tema partograma, una herramienta importante en la reducción de la morbilidad y la mortalidad materna infantil. Es un tema muy interesante. No ha salido la imagen todavía, no sé si empezó a compartir. Puede compartir. Espérate.
Un segundito, espérese que esta imagen se está compartiendo. Ahora viene, sí, ahí llegó ya. Perfecto. Okay. Pues sí, como decía, el partograma es un tema muy importante, es una herramienta, es un instrumento que nosotros lo usamos en la área de obstetricia cuando la paciente está en labor de parto para, como el tema dice, se puede usar, es muy importante porque con la implementación de esa herramienta se puede reducir tanto la movilidad como la mortalidad materna. El contenido de esta presentación, vamos a hablar de una pequeña introducción, la definición del tema como tal, su importancia, la presentación, el llenado correcto y sus ventajas y las limitaciones. Bueno, en cuanto a la introducción, quisiera empezar diciendo que en el mundo entero, cada día, se dice las estadísticas, nacieron 270,000 nuevos bebés. 270,000 serían como 187 por segundo. Cada segundo nacido en el mundo entero, 187 nuevos recién nacidos. De esos recién nacidos, un 80% nacen vía vaginal y un 20% nacen vía cesárea. Pero en cada grupo, tanto vaginal como cesárea, hay un número considerable de las madres y de los bebés que tienen riesgo de morir o tener complicaciones durante el parto o durante el trabajo de parto. Porque toda gestación, parto y puerperio conlleva un riesgo intrínseco, haya o no factores de riesgo. O sea, el embarazo en sí no es una enfermedad, es algo fisiológico, pero por lo que conlleva tanto para la madre, o sea, los riesgos que tienen ya es algo como que tiene su riesgo de por sí. Aunque la paciente es una paciente normal, sin ningún factor de riesgo, pero con solamente estar embarazada ya es un factor riesgoso, para decirlo así. Durante los años 2004-2006 en Turquía, se dicen que hay un 40% de todas las muertes perinatales que ocurrieron fueron durante o después del parto. O sea, casi el 50% de todos los que nacieron, de los bebés que nacieron, murieron durante o después del parto. Por eso es necesario insistir en la importancia de brindar una atención con calidad durante la asistencia al parto y también una supervisión permanente durante tanto para la madre como para el producto intraútero, y que esa supervisión debe ser realizada por personal competente. De ahí que vamos a ver más adelante la importancia de ese tema que es el partograma. Yo traigo esa tabla que yo lo vi ayer en la página de la DGPI, que es de aquí, la Dirección General de Epidemiología, y me llama la atención donde está la flecha amarilla abajo, a ver si puede ver, que dicen que en la semana 15ª, la semana epidemiológica 15ª, ya han registrado 65 muertes maternas. Esa en la época dominicana. Más sin embargo, el año pasado, en el año entero, solamente habían 48 muertes. Con toda la pandemia que había, o sea, desde el punto de vista materna, solamente habían fallecido 48. Y ya lo que va del año, ya superan esa cifra y ya llegan a 75. O sea, hay un incremento de las muertes maternas. Y en cuanto a las muertes infantiles, ya van por 820, mientras el año pasado solamente habían 730. O sea, para ustedes ver, lo importante es brindar atención oportuna, atención correcta durante los nacimientos, porque es algo muy penoso que una paciente después de durar tanto tiempo con un embarazo, 9 meses de un embarazo, y cuando llega ya al final de esa etapa, va a terminar con una muerte, ¿no? Entrando en tema en sí, ¿qué es el partograma como definición?
Bueno, el partograma no es más que el registro gráfico o la presentación gráfica de la evolución del trabajo de parto. O sea, es la manera de representar todo lo que se va a ocurrir durante un parto o durante el trabajo de parto a través de una gráfica. Eso se toma en cuenta cómo va descendiendo el bebé, cómo va presentando el bebé, la dilatación del cuello uterino y todo eso durante el tiempo del mismo. Es un instrumento pronóstico. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, siempre insista en que los países en vía de desarrollo deben implementar el uso de este instrumento porque es un instrumento pronóstico. Yo puse pronóstico en rojo porque no debe confundir que es un instrumento diagnóstico. El partograma no va a dar un diagnóstico en sí, no va a decir que va a pasar tal cosa, no, sino que te va a advertir o te va a mostrar, a prevenir, según vaya graficando, ¿no? Que podría terminar bien el trabajo de parto o podría presentar complicaciones. Por eso que digo, es un instrumento pronóstico que es útil para monitorear y registrar el progreso del trabajo de parto. Han hecho muchos estudios, pero hay un estudio que han mostrado que desde los años 90, 92, que la OMS insiste en que los países como los nuestros deben hacer hincapié en lo que es el uso del partograma durante la asistencia al trabajo de parto. Se ha visto que se han disminuido un 56% el uso de oxitocina. Más adelante yo voy a explicar qué es eso del uso de la oxitocina. También se ha visto que se han disminuido en un 49% el trabajo de parto a mayor de 18 horas. ¿Qué significa eso? Antes de la implementación del partograma, se ha visto que el labor de parto duraba más de 18 horas. Más sin embargo, con el uso del partograma, esa cantidad de horas que duraba el labor de parto o la culminación del embarazo se ha disminuido hasta casi la mitad. De hecho, hay pacientes que han dado a la luz en 8 a 10 horas después que inicia el labor de parto. Todo eso es gracias a la implementación y el uso adecuado de lo que es el partograma. También se ha reducido el sepsis postparto en 73%. Obviamente, el sepsis postparto es lo que se produce cuando se hacen muchos tactos a repetición durante la asistencia a la embarazada, ¿no? En esa etapa de labor de parto. Al hacer muchos tactos se puede contaminar y producir iatrogenia en cuanto a infección y por lo ende, después de eso puede venir lo que es la sepsis. Pero con el uso del partograma se ha reducido más de 70% de eso. También, y eso es lo más importante, el uso de ese instrumento, el partograma, que es el índice de cesárea. La República Dominicana es uno de los países donde se hacen muchas cesáreas. La cesárea es un método terapéutico, vamos a decir así, cuando se va a terminar el embarazo, pero tiene su indicación, tanto indicaciones absolutas como indicaciones relativas para hacérsela, pero muchas veces se hace por, como dice aquí, por sospecha de DCP, pero ese DCP significa desproporción cefalopélvica. Pero acá y en muchos otros países latinoamericanos se hacen por DCP, que no es desproporción, sino desesperación o desesperación, lamentablemente. Por todas esas razones, podemos decir que el partograma puede reducir significativamente la morbilidad y la mortalidad materna y perinatal. ¿Cuál es la importancia del partograma? Bueno, lo primero es que permite intervenir oportunamente. ¿Qué significa eso? Cuando durante un labor de parto se elabora un partograma adecuadamente, eso se puede permitir que tú intervenga de manera oportuna en la toma de decisiones. Si el partograma se da como debería darse, si la gráfica cuando va graficando se va como debería darse y que el labor de parto
marcha todo bien, obviamente ese parto o ese trabajo de parto va a terminar satisfactoriamente bien. Y si en contrario hay algún problema, algún problema que se va presentando, entonces la misma gráfica cuando se va haciendo, se va a decir que hay algo que avecina, algo que no está bien, que se puede evitar a tiempo y por lo tanto el facultativo, el médico puede tomar la decisión correcta y sobre todo a tiempo. Otra importancia que tiene es porque evita intervenciones innecesarias, o sea, lo que estábamos hablando ahorita con respecto a la cesárea. Cuando una paciente está en labor de parto y que todo está bien, según lo que se está mostrando la gráfica del partograma, entonces no hay razón de preocuparse ni hacer una intervención, ya sea una intervención una cesárea o cualquier otra intervención sin ser necesaria. Asegura también el monitoreo minucioso de la paciente. O sea, cuando tú estás elaborando el partograma durante ese proceso del parto, entonces tú tienes un control, tú tienes un monitoreo de esa paciente y se hace de manera minuciosa. Y otra importancia que tiene, permite detectar ciertas anomalías que se pueden presentar y por lo tanto evitar complicaciones durante el trabajo de parto. No solamente permite detectar esas anomalías, también permiten evitar las complicaciones. Esas son algunas de las tantas importancias que tiene el partograma. Ahora bien, vamos a entrar en sí cómo se presenta el partograma. En esa gráfica podemos ver que del lado derecha de la pantalla está lo que es el partograma. Son una figura cuadrimetrada que tienen diferentes parámetros. Esos parámetros, yo lo voy a citar, está la frecuencia cardíaca, el líquido amniótico, la dilatación del cuello, el descenso de la cabeza del bebé, el número de horas, las contracciones, el uso de oxitocina, medicamento, funciones vitales y la orina. Pero todos esos parámetros que se van a tomar en cuenta, en consideración durante el partograma, vamos a categorizarlo en tres grandes grupos. El primer grande grupo sería la condición para el bebé, para el producto, la condición fetal, que de este grupo solamente está la frecuencia cardíaca y el líquido amniótico. Está también otro grupo que es la progresión del trabajo de parto. De esa progresión está la dilatación, el número de horas y las contracciones. Y el último grande grupo sea la condición para la madre, la condición materna. De ahí está el uso de medicamentos, oxitocina, los signos vitales y la orina. Vamos a detallar uno por uno cada uno de esos temas. Primero, hay que tomar en cuenta los datos del paciente, o sea, los datos generales, su nombre, cuánto embarazo ha tenido, cuánto ha parido, el número de la historia clínica, la fecha del que entra a la labor de parto y la hora también que inicia la labor de parto. Se toma todos esos datos porque son importantes en cuanto a estadística, ¿no? Para tenerlo registrado. La fecha del ingreso no debe confundirse con la fecha que el paciente entra al hospital, porque hay pacientes que se pueden ingresar, por ejemplo, un día anterior o 2 días anterior por cualquier otra causa, pero esa fecha de ingreso es básicamente la fecha que la paciente ya esté en labor de parto activa. Más adelante yo voy a definir lo que es labor de parto activa y también la hora también. También se toma en cuenta el tiempo de membrana rota. Si la paciente presenta lo que es RPM, o sea, ruptura prematura de membrana, se debe tomar también la cantidad de horas que presenta esta salida de líquido prematuramente. Por ejemplo, una paciente que dice, doctor, yo vengo porque estoy botando líquido, entonces tú preguntas, ¿desde cuándo? Y si te dice desde hace 2 horas, entonces pone desde hace 2 horas, la paciente presenta salida de líquido. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad de horas que lleva esa rotura, se puede producir complicaciones tanto para el bebé como para la madre en el futuro. Los parámetros para el bebé, como lo decía, es la frecuencia cardíaca. Eso es muy importante, tomar en cuenta la frecuencia cardíaca durante la labor de parto, porque si hay bradicardia o taquicardia, ya sea que la frecuencia está por encima de
180, que es taquicardia, o por debajo de 100, que es bradicardia fetal, eso es un signo que se grafica en el patograma, que nos va a decir que hay sufrimiento fetal. Cuando la frecuencia del bebé está por encima de 180, hay problema, y cuando también está por debajo de 100, hay problema. Por lo tanto, se debe tomar eso en cuenta cuando se está ejecutando el patograma. El líquido amniótico, ahí es otro parámetro también que se toma en cuenta para saber algo del producto. Si el líquido amniótico, en realidad, la paciente durante el labor de parto no debería presentar ruptura de salida de líquido. O sea, eso, como la gente comúnmente dice, doctor, rompí fuente. Eso debería pasar o ocurrir cuando ya está terminando el labor de parto, cuando la paciente tiene como 8 o 9 centímetros. Pero si la paciente presenta RPM, que es la ruptura prematura de membrana, y que está saliendo líquido antes del tiempo, entonces hay que valorar ese líquido. Se valora a través de un tacto vaginal, aunque se debería valorar más bien con un espéculo, porque con haciendo tacto se podría contaminar ese área y por lo tanto va a producir también iatrogenia para el producto, pero se debería hacerlo a través de un tacto, pero no se debería hacer a repetición, por lo menos se debería hacer cada 2 o cada 4 horas. Vas bien cada 4 horas, porque se debe limitar, porque mientras más tacto tú haces, más problema podría producir. Si el líquido es claro, como debería ser claro, ahí no hay problema, se pone una letra C en el patograma. Si el líquido es meconial, depende del grado, se pone una letra M, que significa meconial, y ahí también que es algo que debería preocuparse. Y si el líquido sale con sangre, se pone la letra S, que es todavía peor, porque ahora si sale con sangre, eso puede decir que la paciente tiene algún desprendimiento de membrana o alguna placenta previa, que el médico debería tomarse en cuenta para terminar el embarazo que no sea por un parto vaginal. Por lo tanto, el líquido amniótico se ve importante para el bebé. En cuanto al moldeamiento, el moldeamiento se habla más bien con respecto a la cabeza del bebé, que tiene la sutura que tiene la cabeza del bebé. Es algo que más bien que no se toma tanto en cuenta en cuanto al partograma, porque es para más bien los ginecólogos, que se puede ver cuando la cabeza está saliendo y que la sutura de la cabeza está superpuesta, ¿no? Porque a veces la cabeza se choca con los huesos pelvianos y la sutura se hace superpuesta. Cuando esa sutura se hace, se puede reducir, se pone el número 2. Si no se puede reducir, obviamente hay una desproporción ahí, se pone el número 3 y por lo tanto el bebé no va a poder pasar ahí, hay que terminar por cesárea. Y si no hay superposición de la sutura, se pone el número 1, que es normal. En cuanto a la dilatación del cuello, eso es un parámetro que se toma en cuenta para meramente el labor de parto. Recuerda que el labor de parto tiene podemos decirle que tiene dos fases, una fase latente y una fase activa. Entonces, la fase latente realmente puede durar horas hasta días. Algún libro habla de hasta 20 horas, puede durar la fase latente. La fase latente es cuando la paciente dice, doctor, yo vengo porque tengo dolor, me están dando contracciones, pero son contracciones leves que no son realmente fuertes, ¿no? Y por eso dice que es latente y puede durar un día, 2 días, y puede durar hasta horas también. Pero cuando se entra en lo que es labor de parto activa, eso quiere decir que ya esas contracciones pueden producir dilatación y borramiento del cuello. Por eso que cuando presenta ese tipo de labor, cuando esa fase de labor de parto que es activa, se debe ingresar a esa paciente y de ahí que se va a empezar a graficar lo que es el partograma. Se dice que esa fase activa empieza cuando tiene de 3 a 4 centímetros, porque las contracciones van a ser más fuertes, van a durar más tiempo, van a ser más frecuentes. Entonces, ahí que se empieza a graficar lo que es la dilatación. Se hace también midiendo el tacto. Recuerda que esos parámetros se pueden hacer cada 1 hora o cada 2 horas. Se hace un tacto para ver cuánto va dilatando el cuello de la paciente. Como decía, se empieza a los 4 centímetros y se va cada 1 hora, cada 2 horas subiendo esa gráfica. A más horas que pasan, más
se va dilatando hasta llegar hasta 10 centímetros, donde ya se produce lo que es el parto. En esta gráfica también hay dos líneas, como ustedes pueden ver ahí, una línea que dice alerta y una línea que dice acción. La línea que dice alerta, cuando esa gráfica cruza esa línea, como su nombre dice, hay que estar alerta porque ya va a producir lo que es el parto en cuestión de minutos o horas, o hasta segundos, podría decir. Porque cuando ya llega a cruzar esa línea que dice alerta, ya va a producir una aceleración de los pujos de la paciente. Por lo tanto, la paciente va a producir ese parto rápidamente. Y la línea que dice acción, esa línea que es paralela a la primera línea, esa se grafica 4 horas después. Si la curva cruza esa línea, deberían tomar acción, como su nombre dice. ¿Por qué? Porque cuando la línea cruza esa línea, eso significa que el labor de parto es estacionaria o está lento. Y eso también es un signo de que ese labor de parto va a terminar en cesárea cuando cruza la línea de acción. En cuanto al número de tiempo, la hora, eso no hay que hablar mucho, solamente se va poniendo la hora dependiendo de, por ejemplo, una paciente que viene a las 9 de la mañana, a las 10 tiene 1 hora, entonces se clasifica el número de horas que tiene la paciente según a la hora que llega. Ahí no hay que hablar mucho. Solamente tenemos que saber que los tactos no deben hacer cada media hora, cada 1 hora, sino cada 2 o cada 4 horas. Y que la frecuencia cardíaca fetal sí, y la frecuencia de la paciente sí se debe tomar cada 1 hora. Pero hay algunos parámetros que solamente se va a tomar cada 2 o cada 4 horas. Las contracciones es otro parámetro también que se grafica en el partograma, que es muy importante, porque según vaya dando las contracciones, la paciente puede tener lo que se llama hiperdinamia o hipodinamia. Cuando pasan de 5 contracciones en 10 minutos y que esas contracciones duran más de 40 segundos, se habla de hiperdinamia, que es un signo de que algo anda mal. Y cuando tienen menos de 2 contracciones también en 10 minutos, se habla de hipodinamia, que no es favorable para un labor de parto normal. Entonces, se podría decir que normal se debería tener entre 2 a 3 contracciones durante 10 minutos y que esas contracciones duran por lo menos 30 segundos, porque cuando pasan de 30 segundos una contracción y que dura más de 5 durante 10 minutos, entonces ese útero se está contrayendo demasiado y eso también podría traer problemas para el producto y también para la madre. En cuanto a la oxitocina, es uno de los medicamentos que se usa durante el labor de parto. Debemos decir que en mi hospital, en mi práctica, yo no soy ginecólogo, soy médico familiar, pero como trabajo en el área de parto, nosotros no recomendamos el uso de oxitocina durante el labor de parto, siempre y cuando la paciente lo amerita. Una paciente que tiene un labor de parto activa y que tiene, por ejemplo, sus 3 contracciones en 10 minutos, no hace falta usar la oxitocina, porque es un medicamento que produce, que aumenta las contracciones. Si la paciente de por sí tiene sus contracciones normal, no hay que usarlo. Pero si se usa, cuando se usa, debería anotarlo en el partograma, porque como también yo soy médico auditor, todo los medicamento que se usa durante la asistencia debería escribirle, ¿no?, en el expediente del paciente, porque de ahí también que viene la auditoría de ese paciente y también pagan las aseguradoras. También están los otros medicamentos que se pueden usar durante el labor de parto, o sea, no solamente la oxitocina. Una paciente que es hipertensa, por ejemplo, que tiene su medicamento, si se usa algún antihipertensivo, se debe ponerlo aquí en el partograma. Si la paciente presenta temperatura, también se debe poner el medicamento que se usa, algún antipirético, llámese Tylenol, acetaminofén, paracetamol, lo que sea, se debe poner ahí. Si la paciente presenta muchos episodios de vómitos, y que se usa algún antieméticos, también se puede poner aquí. Cuestión de que todo medicamento que se usa, medicamento que sea, se debe plasmar aquí en el partograma. Hay pacientes que presenta, por ejemplo, hipertensión, se usa algún antihipertensivo como el mismo alfa-metildopa, se debe poner aquí. Se usa la nifedipina. La nifedipina, quiero hacer un énfasis ahí con ese medicamento. Recuerda que la nifedipina es un medicamento calcioantagonista, o sea que antagoniza los canales de calcio y el calcio es lo que va a producir las contracciones. Por lo tanto,
En mi hospital, en nuestro hospital, nosotros casi no usamos la nifedipina durante la labor de parto. Si la paciente presentaba presión arterial elevada, usamos más bien la anfametildopa o amimatenonol, porque los calcio antagonistas pueden hacer que la paciente tenga una labor de parto estacionaria por el calcio que nos puede penetrar a las células y por lo tanto no va a haber contracciones. Otro parámetro que son los signos vitales. Ese para la madre, básicamente. Es un parámetro muy, muy importante. A los médicos de mi hospital nos hacemos mucho énfasis de que deben vigilar los signos vitales de la paciente. Su presión arterial, su temperatura, su pulso y también su frecuencia cardíaca, e incluso hasta la saturación de oxígeno también en algunos casos. Porque esos parámetros, cuando se altera durante el labor de parto, eso no va a decir que haya problema para esta paciente. Una paciente que viene con su peso normal, 120-80, 110-80, y de repente sube a 160-100, 180-100, obviamente algo mal anda. Hay que saber también, cuando tú vas a tomar los signos vitales, hay que tratar de tomársela cuando la paciente no presenta contracciones. Cuando la paciente esté más tranquila posible, hay que debe tomar esos signos vitales para que no haya números falsos. La temperatura se toma cada 2 horas, la presión arterial cada 1 hora, la temperatura cada 2 horas. Una paciente que tenía su temperatura normal y de repente está haciendo temperatura, tiene fiebre, hay que buscar la causa, porque hay pacientes que, si por ejemplo tienen una RPM con líquido meconial más fiebre, obviamente es un paciente que puede entrar en el que llama en shock, y más si tiene taquicardia y taquicardia, entonces ya es un paciente que va a entrar en shock. Entonces hay que tomar medida al respecto a eso. Los signos vitales cada 1 hora durante la labor de parto es muy, muy, muy importante. Y por último, en cuanto a los parámetros que se usan en el partograma, está la orina. La orina, básicamente, esa parte se grafica básicamente para las pacientes que tienen problemas de trastorno hipertensivo. ¿Por qué? Porque sabemos que en la orina, si hay proteinuria en paciente con trastorno hipertensivo, obviamente es una paciente que está acusando con una preeclampsia, ¿no? Y cuando haya proteína, cuando haya acetona, cuando el nivel de orina está disminuido, ya sea pacientes oligúrica o en anuria, son pacientes que hay que prestar mucho más atención en cuanto a la asistencia de trabajo de parto, porque son pacientes que se pueden complicar por preeclampsia y por lo tanto terminan en cesárea. En cuanto a las ventajas del partograma durante la asistencia a la embarazada son muchas. Yo solamente seleccioné algunas de ahí. Primero, disminuir la morbilidad y la mortalidad materna perinatal. ¿Por qué? Porque constituye una alerta precoz ante situaciones que requieren una intervención inmediata. Como el tema decía, si se lleva a cabo la implementación correcta del uso del partograma, eso va a disminuir de manera significativa la morbilidad y la mortalidad durante la asistencia a la embarazada. También garantiza un seguimiento con calidad, evita un trabajo de parto muy prolongado, permite la reducción de la intervención por cesárea innecesaria, ya hablemos de eso, y también es de muy bajo costo el partograma. En todos los hospitales públicos aquí en la Dominicana se está implementando el uso de eso, no hay que pagar por eso, se puede usar de manera universal y es muy asequible. Por eso que la OMS y la OPS siempre se hace énfasis en cuanto deben implementar el uso del partograma, porque en los países como los nuestros, los países del tercer mundo, los países en vía de desarrollo, la morbilidad y la mortalidad materna es muy alta. Ya como ustedes pueden ver al inicio con la gráfica, con la tabla que yo presenté, ya han muerto 65 pacientes en lo que va del año, y eso es muy alto, no debería pasar así. Y también se puede usar el partograma como ventaja cuando uno quiere tener algo de estadística, ¿no? Como tener datos ahí para hacer estudio, para hacer investigaciones. Todo eso también se puede tomar en cuenta, porque a partir de esos datos que proporciona el partograma, uno puede hacer estudio para ver tanto pacientes que parieron vía vaginal normal, cuántos pacientes que terminan en cesárea, la razón por qué se hace la cesárea, y todo eso se podría usar para hacer investigaciones.
Las limitaciones del partograma, el partograma por todas esas ventajas que acabo de mencionar y todas las importancias que decía desde el inicio que tiene, pero también tiene sus limitaciones. Una de las limitaciones que tiene, por ejemplo, es un instrumento de registro, como decía al inicio, que no te va a decir qué hacer. No, o sea, en ninguna parte del partograma va a decir qué hacer. Solamente te va a decir que algo anda mal y que la decisión a tomar está en la mano del médico que está siguiendo el parto. La decisión está en la mano del médico dependiendo de su juicio clínico, ¿no? Por eso que el segundo punto dice, la decisión requiere de un juicio clínico, de un protocolo a seguir. Cuando hay un protocolo que decía que una paciente que presenta bradicardia o presenta taquicardia fetal, eso es algo preocupante, hay que tomar conducta al respecto. Entonces, si el partograma dice que la paciente está presentando bradicardia durante un largo periodo de tiempo, obviamente la decisión va a ser del facultativo, del médico, según su juicio clínico. También se decía que otra limitación que tiene solamente está indicado en parto con presentación cefálica. Si la paciente viene con una presentación podálica o pélvica, no se debe hacer partograma, aunque la paciente puede parir, porque la presentación pélvica no es en sí una indicación absoluta de cesárea. Aquí en República Dominicana, en la mayoría de los casos, se hacen cesárea por presentación pélvica, pero hay que entender que es una indicación relativa, porque hay pacientes que han parido. De hecho, hay muchas pacientes que han parido con presentación pélvica, pero para disminuir los riesgos es mejor hacer una cesárea cuando es la presentación pélvica y por lo tanto no deben hacer partograma con esa presentación. Tampoco debe hacer el partograma cuando viene más de un feto, o sea, un embarazo gemelar, un trillizo, no debe hacer. Obviamente es otra indicación relativa de cesárea. Yo digo relativa porque hay pacientes que aunque es gemelar se pueden parir normal, pero para evitar complicaciones generalmente aquí se hacen cesárea por embarazo múltiple. Y otra limitación es cuando solamente se hace en parto vaginal. Obviamente, si la paciente tiene cesárea, si sabe con anterioridad que la paciente viene por cesárea, no debe hacer partograma, porque esa paciente no va a entrar en la labor de parto, no va a hacer todo lo que acabamos de decir ahorita. Es una paciente que tiene cesárea programada, por lo tanto, no debe implementar el uso del partograma. Y finalmente, para resumir, como desde el punto de enfoque familiar, como yo soy médico de familia, yo quiero resaltar eso. Los trabajadores del sector salud en general y los médicos de la atención primaria en particular debemos conocer y saber usar esos instrumentos en nuestra práctica sanitaria diaria. Esos instrumentos nos ayudan no solo a prevenir iatrogenias durante la asistencia, pero también su conocimiento y su uso adecuado nos proporciona una mejor atención a nuestros usuarios para detectar y manejar la aparición de las complicaciones que pueden provocar daños, a veces fatales e irreversibles tanto por la madre como para el bebé. ¿Qué significa eso? Cuando usamos, nosotros que somos médicos de atención primaria, esos instrumentos, esas herramientas en nuestra práctica diaria. Por ejemplo, uno de ellos es el partograma, pero también está el neumogenograma que usamos mucho en visa familiar. También está el electrocardiograma que usan los cardiólogos. Son herramientas que nos ayudan a hacer diagnóstico y a hacer pronóstico y brindar una mejor atención a las pacientes. En República Dominicana, como decía, hay un índice muy alto, demasiado alto de cesárea. Por lo tanto, si la paciente puede parir normal y que no hay una desesperación, es mejor que pare normal porque el parto normal tiene muchísima más ventaja que un parto vía cesárea, tanto por el costo que conlleva, los riesgos que lleva para la paciente y todo eso. Por lo tanto, si la paciente puede parir normal, es mejor que deje que pare normal, siempre y cuando no haya una indicación para eso. Eso es todo mi presentación. Aquí, si tienen alguna pregunta o algún aporte que quieran hacer, estoy... Muy bien, muy bien. Bueno,
Muchas gracias, doctor Petit, por su presentación. Vamos a dar paso a las preguntas y los comentarios. Doctora Raiza, por favor, si puede dar paso a preguntas y comentarios. Sí, agradecerle de nuevo al doctor Petit por su excelente presentación, bastante claro para todos. Estoy leyendo a ver si hay algún comentario por el chat. No tenemos, pero sí tengo algunas preguntas. Doctor, ¿usted cree que en los últimos años ha mejorado la relación parto versus cesáreas en la República Dominicana con relación a los países de la región o seguimos todavía con cifras en rojo? Lamentablemente, doctora, seguimos en cifras en rojo en cuanto a la cesárea. Lo que sí está mejorando es en cuanto a la asistencia, sí. O sea, de los años 80 a los años 70, el índice de mortalidad materna eran mucho más que ahora. El índice de mortalidad materna, materno-infantil, eran por encima de 20, incluso yo estaba leyendo, por encima de 20 muertes, o sea, el índice de mortalidad materna. Por cada 100,000 personas. Por 100,000 personas. Y ahora mismo está en 6.1, 6. Incluso 6.0. El año pasado era 6.10, sí, que la teníamos. En cuanto a eso, la reducción de la mortalidad sí está mejorando muchísimo, porque la atención a la embarazada, desde el inicio del embarazo hasta la culminación del parto, se ha visto mucha mejoría. Pero en cuanto a la cesárea, lamentablemente en la región de la Dominicana y junto con Brasil también es uno de los países que se hacen mucha cesárea, y eso es muy lamentable. Doctor Petit, una pregunta. ¿Qué experiencia tiene usted como egresado de una residencia de medicina comunitaria? Los aportes de los egresados en este tipo de atención en la República Dominicana, sobre todo llevar el mensaje a los generalistas, a los médicos pasantes que no son especialistas todavía en ginecología y obstetricia. Ajá. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se ha avanzado ahí? En mi caso es una experiencia muy bonita, muy gratificante, porque yo tengo la suerte de que después de hacer mi especialidad de medicina familiar, yo hice mi pasantía de posgrado en hospital materno-infantil, o sea, yo hice el posgrado ahí, digo la pasantía ahí, y de ahí que me nombran para quedar trabajando. Obviamente, muchos pacientes a veces me confunden que soy ginecólogo. Yo siempre digo que no soy ginecólogo, soy médico de familia. Sí. Yo doy consulta de atención primaria, obviamente, pero yo tengo mucho más experiencia en cuanto a asistencia al labor de parto y parto. De hecho, yo también ayudaba en sala de cirugía cuando hay cesárea. Sí. La otra ventaja también que tengo, que en el área donde trabajo es un área que es rural, por lo tanto hay muchos pacientes, de hecho nacionales de mi país, haitianos, que siempre vienen a buscar asistencia. Y es un hospital que por día hacen más de 10 partos y a veces hasta más de 5 cesáreas por día. O sea, en cuanto a la experiencia que tengo después de que fui graduado de medicina familiar, es muy gratificante. Yo lo aproveché muchísimo. Doy charlas siempre a las embarazadas sobre la alimentación, sobre el parto, sobre todo eso. A mí me gusta dar eso, o sea, hacer mi trabajo de atención primaria, que como yo soy médico de atención primaria, para que siempre las pacientes terminan con su parto, su embarazo feliz. Perfecto, sí, muy bien, excelente. Raiza, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor, quería saber si han tenido algunos casos complicados de embarazo ahora con el tema de COVID y cómo lo han estado manejando. Sí, hemos tenido pacientes embarazadas con COVID. El año pasado, ese mismo año, lamentablemente hemos tenido, como me recuerdo, había 2, a uno de ellas lamentablemente falleció, porque llegó ya complicada. Cuando llegó, ya no había nada que hacer, lamentablemente. La paciente era una extranjera, una paciente haitiana, que viene de Haití para acá. Cuando llegó, realmente no había más nada que hacer, solamente se pudo hacer la intervención de la criatura. Gracias a Dios que pudimos salvarle el bebé, pero la paciente lamentablemente falleció.
pero había otro caso también de paciente también que viene con COVID y que se realizan su cesárea, y esta paciente sí se salvó. Se manejó con su tratamiento normal y gracias a Dios se puede salvar. Pero sí habían muchos pacientes, no solamente con COVID, sino también con otras patologías, preeclampsia, eclampsia, hemorragia postparto. Hay muchas complicaciones a veces que hemos tenido en mi práctica diaria. Sí. Doctor, le quiero preguntar, usted como inmigrante de Haití, de la República de Haití, ¿tiene alguna experiencia o se han hecho estudios en Santiago, en el área donde usted labora, sobre la inmigración o los aportes o los trabajos que ustedes hacen como inmigrantes con nuestra comunidad? ¿Han publicado algún trabajo en ese sentido? No, todavía no he publicado. Ahora mismo tengo uno en curso que es sobre la preeclampsia, que tengo uno en curso, Sí. Bueno, desde el inicio del año, en el área donde estoy trabajando, porque como yo he visto lamentablemente muchos pacientes nacionales extranjeras, haitianas, que han llegado, y la mayoría de ellas vienen con cifras tensionales elevadas, Sí. y terminan en preeclampsia o en eclampsia. Entonces ya estamos, los ginecólogos del centro donde laboro, ahora estamos estudiando hacer un estudio sobre la importancia o el conocimiento básicamente de esas pacientes en cuanto a preeclampsia y eclampsia. O sea, si tienen conocimiento. Obviamente es un poco difícil para los médicos de área por la barrera idiomática que tienen esos pacientes, por eso que tienen la suerte de tenerme a mí en el grupo, porque como yo manejo ambos idiomas, yo hablo francés, creol, inglés, español, entonces yo podría ayudar en ese sentido, porque es algo muy grave la situación de esas pacientes que siempre llegan con la presión alta, con anemia. Pero mi pregunta, doctor, aprovecho la confianza para hacerle la pregunta en esta plataforma. También va con relación al trabajo de ustedes como profesionales. ¿Se han hecho algún tipo de estudio? Porque recientemente, la semana pasada, el señor presidente de la República Dominicana, el licenciado Abinader, anunció que estaba suspendiendo los registros de nuevos estudiantes de Haití, que eso ha impactado mucho, sobre todo desde aquí, nosotros que estamos acostumbrados a trabajar con inmigrantes y respetar, nunca habíamos visto ese tipo de decisiones. Prácticamente eso se hace en Afganistán, los talibanes. Yo ¿Cómo creo que esa eso decisión está es incidiendo allá? Es una oportunidad esa decisión. Obviamente, yo creo que en algún momento va a tener que explicarle bien, porque yo entiendo que no es que se prohíbe o se cierra definitivamente. Tal vez ellos quieren regularizarlo, ¿no? Sí. Porque como ustedes saben que actualmente de aquel lado, en mi país, la situación es caótica, ¿no? Es muy caótica la situación. Obviamente hay que tomar medidas de este lado, porque cualquier cosa que pasa allá tiene repercusión de este lado, obviamente. Eso lo entendemos muy bien. Tal vez las autoridades dominicanas quieren tomar medidas preventivas, porque obviamente cuando uno tiene estatus de estudiantes en cualquier país del mundo, es algo que se respeta. Te voy a poner ahí una agüita. Sí. Okay. ¿Ve que no te duele? Raiza, ¿tiene el micrófono? Sí. No, decía que cuando uno tiene estatus de estudiantes en cualquier país, o sea, ustedes, por ejemplo, que viven ahí en Estados Unidos, ustedes saben que cuando uno es estudiante es algo respetada, ¿no? Claro, obviamente, cuando yo fui estudiante acá en la Pucamaima, obviamente en mi tiempo no era así. En mi tiempo, hace mucho de eso ya, desde 2007, nosotros éramos más privilegiados. O sea, a mí me dieron mi visa de estudiantes desde acá. Yo tenía que ir a Santo Domingo a hacer todo el papeleo. Sí. Era algo bonito. Yo no sé ahora cómo está haciendo, pero en mi tiempo era más bonito, porque se dan los requisitos, uno lo hacen, lo llevan a la Cancillería de la capital y en el mismo día te entregan su visa. Todo rápido. No, claro. no era algo que había que pasar mucho trabajo. Sí, no sé ahora cómo está haciendo. Creo que el doctor Ramírez, Carlos, no sé si tiene algún comentario en Massachusetts. Sí. Buenas noches. Sí, buenas noches, gracias. Buenas noches. Felicito también al colega doctor Petit, sí, por la exponencia que nos ha
nos ha dado esta noche. La primera pregunta es si el partograma está disponible en todos los hospitales, porque cuando ejercíamos allá, pues no era conocido este tipo de herramientas. Solamente medíamos las contracciones de Braxton Hicks y clínicamente, pues sabíamos si una paciente estaba en labor de parto avanzada o no. Esto conlleva a la pregunta de que si una mujer ya tiene para 6, para 7, se pone a esta parturienta en un partograma cuando sabemos que tiene para 7, para 8. Y si ustedes orientan a estas mujeres que tienen para 8, para 7, viviendo en condiciones prácticamente insostenibles desde el punto de vista social, tanto para ella como para sus descendientes. Muchas gracias. Ok, muy buena pregunta, doctor, muy buena pregunta. En cuanto a el número de parida o el número de gestación, eso no limita la implementación del partograma. Lo primero es que el partograma es algo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda para los países, sobre todo en vías de desarrollo, porque se ha visto que con la implementación, el uso adecuado del partograma, como decía, se ha visto reducción considerable de lo que es la mortalidad materna y la movilidad materna. Independientemente de la paciente ya está 10, ya está 8, o ha parido 6, o ha parido 9, si viene oportunamente para parir, aquí en República Dominicana, en todos los hospitales donde se hacen parto, en todos los hospitales donde se hacen parto, existen esa gráfica de partograma. De hecho, es un protocolo. O sea, cuando se hace auditoría de los expedientes, se busca ese papel para ver si habían llenado ese partograma. A veces no se llena porque si la paciente llega, por ejemplo, ya pariéndose, una paciente que llega con 8 centímetros, con 9 centímetros, ya está en lo que se llama el final del primer periodo de parto, que es el periodo de dilatación y contracción. O sea, ya cuando la paciente ya llega pariéndose, ya no hay tiempo de llenar ese partograma. Pero si el paciente llega en la fase latente o al inicio de la fase activa, con 3, con 4 centímetros, aunque haya tenido 8, 9, 10 partos anteriormente, se debe implementar el uso del partograma. Y con respecto a la otra pregunta que tú dices, con respecto a la paciente que han tenido, gesta mucho, aquí decimos así, gesta mucho, para pacientes que han parido 9, que han parido 8, obviamente es una paciente que siempre se aconseja de optar por un método contraceptivo, ya sea una paciente años allá, o sea, se debería hacer su SPV, su sanguinoplasia bilateral para dejar de parir, o si es un paciente joven, se le da la facilidad de tener un tipo de anticonceptivo, ya sea por pastilla, inyecciones, o por un aparato de implanón que se pone en el brazo. Cualquiera de estas que la paciente prefiera o pueda usar, se le sugiere de hacer un método anticonceptivo a la paciente que tienen mucho parto. Porque muchas veces son pacientes, como te decía, de escaso recurso y que al tener mucho parto ya se va a agravar más su situación social y económica. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, Raiza? ¿Un comentario de los asistentes? No, muchos agradecimientos le mandan al doctor por el chat, Josephine Vargas, Yocasta Hermosén, la doctora, Vicky Clemente también le manda muchas felicitaciones al doctor. Una pregunta, doctor, con relación a los residentes que se están formando ahora mismo, ¿usted cree que hay mejor manejo en el tema de lo que es la humanización de los servicios de salud de cara a los servicios de ginecología obstetricia? Eso es una pregunta. Y luego tenemos a Joanel Santana, que tiene la manito levantada. Y es la doctora Maribel Vargas, que está con el celular de su hijo. En cuanto a la formación de los residentes, sí, todavía, de hecho, en mi escuela, que es con 23 en Santiago, nosotros siempre insistimos en eso, en que el trato humanitario al usuario es una condición sine qua non, es algo que debe tener siempre, no debe perderse. En nuestro tiempo, yo salí en el 2014 junto a Hermosén y Josephine Vargas, que son mis compañeras también de promoción. Nosotros éramos así. El trato humanista a la paciente es algo que nunca debe perderse. En el hospital donde estoy ahora mismo, lamentablemente, no es un hospital docente, no tenemos
residente, pero siempre los miembros del médico general, yo siempre insisto en que deben tratar de manera humanista al usuario. Doctora Maribel, que levantó la mano. Sí, ¿me oye, doctor? Sí, muy bien. Sí, muy bien. Buenas tardes. Felicidades al doctor Petit por tan buena participación, tan buena exposición. Recalcar que sí, el partograma no solo para la morbimortalidad materna, es que siendo llevado de manera correcta nos va a llevar a lograr un feto en perfectas condiciones y sí nos va a ayudar a tomar conducta en el momento preciso de si en verdad el partograma se lleva de la manera correcta como debe de hacerse, tanto desde el punto de vista materno como fetal, y así tener éxito en tener en nuestras manos un bebé sano, como también garantizar la salud materna. Felicidades al doctor Petit. Y el doctor Restituyo, también felicidades por tan buena exposición, tan buena participación. Gracias a usted, muchas gracias. Gracias a usted por participar y colaborar siempre. Muchas gracias. Raiza, ¿sí, algún otro ya para cerrar nuestra conferencia? No, doctor, no tenemos más. Ok, pues felicitar de nuevo al doctor Petit por este apoyo y su presentación en el día de hoy, que fue muy concisa, bien didáctica, muy bien organizada. Y además por el trabajo que hace allá, pues en nuestra comunidad, podemos decir también, tanto con sus nacionales como los nuestros. Lo felicitamos grandemente. Le agradecemos a la doctora Yocasta Hermosén por la colaboración en traer al doctor Petit, y a todos ustedes, buenas tardes. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Feliz noches. Feliz noche a todos.